Hola, ¿qué tal a todos? Soy Mauricio González y esta va a ser mi plática para el Congreso. Entonces, empezamos. El título es El uso y adquisición de relaciones causales para toma de incertidumbre, para toma de decisiones bajo incertidumbre. El contenido que vamos a ver, bueno, es básicamente una primera introducción. Luego un poco vamos a hablar de causalidad y de teoría de decisión clásica y finalmente el resultado principal. Y si da tiempo, unas aplicaciones. Esta es la fuente, este es el artículo sobre el que les voy a platicar. Y bueno, entonces empezamos con un poco de causalidad en lenguaje cotidiano. Para nosotros los seres humanos el razonamiento causal es algo muy importante en nuestras vidas, pues constantemente nos estamos preguntando por qué. ¿Por qué nos enfermamos? ¿Por qué funcionó tal pastilla para curar esa enfermedad? Y como dice Julia Pearl, uno de los grandes en el área, la inferencia causal es tomarse en serio esta pregunta. Por otro lado, igual para los seres humanos, un aspecto importante de interactuar con el mundo, de estar vivos, vaya, es el poder tomar decisiones bajo condiciones inciertas. Por ejemplo, ¿qué ruta vamos a usar para llegar al trabajo? Pudiera haber tráfico. ¿Dónde vamos a comer hoy? Pudiera haber una larga fila de espera. Y bueno, ¿cómo se resuelve este problema? Es la pregunta de toma de decisiones. Resulta que von Neumann y Morgenstern ya nos dijeron qué hay que hacer. En el caso en el que se asuman preferencias racionales y se conozcan las probabilidades de los eventos en la que relacionan las acciones y las salidas. Hay que maximizar la utilidad esperada, esto es, balanceamos entre lo que queremos y la probabilidad de hecho obtenerlo. Es decir, tal vez nos gusta mucho un restaurante, pero sabemos que hay mucha fila, entonces como que no le vamos a dar tanto peso a ese. ¿Qué pasa si no se conocen tales probabilidades? Entonces, el teorema de Savage nos dice que igual hay que maximizar la utilidad esperada, pero utilizando una función subjetiva de probabilidad. Es decir, en nuestras cabezas utilizamos una función de probabilidad que utilizamos como si fuera la verdadera, maximizamos utilidad esperada respecto a esa función de probabilidad y hacer eso de tal manera es actuar racionalmente, es lo que nos dice este teorema. Estos teoremas lo que nos dicen es un criterio formal para toma de decisiones si, esto es muy importante, si asumimos racionalidad. De hecho, estos par de teoremas y el criterio de la utilidad esperada son la base para muchas técnicas utilizadas en inteligencia artificial. Por ejemplo, hay un área que se llama aprendizaje por refuerzo o reinforcement learning, en donde se trata de que un agente abstracto, un robot, un coche que se maneja solo, aprenda mediante la interacción con su entorno. Lo que se hace ahí es que un agente escoge una acción, cambia de estado y recibe una recompensa. Esto se formó en términos de programación dinámica y lo que los algoritmos de aprendizaje por refuerzo intentan aprender son algo que se llaman políticas óptimas, que nos dice qué acciones tomar estando en cierto estado. Resulta que las políticas óptimas satisfacen las ecuaciones de Bellman, que es equivalente a maximizar la utilidad esperada. Pero todos estos algoritmos que se basan en los teoremas de von Neumann, de Savage, o incluso en los clásicos de Bernoulli, etc., están basados en información asociativa, es decir, meramente en relaciones que representan los patrones que aparecen en los datos, que se expresan en términos de correlaciones, los cuales están codificados en términos de probabilidades, de distribuciones de probabilidad. Pero, ¿cuál es el origen de estas distribuciones de probabilidad? Toda la gente que hace teoría de decisión sabe que se deben explicar estas probabilidades, pero como que no hay mucho consenso en cómo ni en qué significan, aún a pesar de estos teoremas. Lo que vamos a hacer es ver que estas probabilidades se pueden basar en modelos causales. ¿Cuál es aquí la idea principal? Los seres humanos sabemos, esto se sabe por estudios, que actuar en el mundo lo entendemos como causalmente intervenir el entorno. Y los seres humanos, además, somos capaces de aprender y utilizar relaciones causales en procesos de toma de decisiones secuencial. Entonces, ¿cómo formalizamos la toma de decisiones
con, digamos, anti-información causal. Lo que sería deseable sería tener un criterio explícito y además implementable computacionalmente para toma de decisiones bajo incertidumbre, análogo a aquellos de von Neumann y Savage. Entonces, como les decía, de dónde vienen las probabilidades que relacionan acción y resultado, qué significan, y vamos a ver que estas probabilidades pueden basarse en modelos causales. Así rápido, un problema de decisión bajo incertidumbre es la situación matemática, es la abstracción matemática de una situación en la que un agente debe escoger una de entre varias acciones disponibles con consecuencias posiblemente inciertas que dependen de muchos factores. Lo que sí se sabe es que las consecuencias le proveen cierta satisfacción al tomador de decisiones, en donde se sabe que A es preferido a B, las consecuencias. Y bueno, he estado hablando mucho de causalidad, pero ¿qué es? Pensemos que el concepto de causalidad lidia con regularidades que se encuentran en un entorno o en un cierto contexto, que son más fuertes que las relaciones probabilistas o asociativas, pues las relaciones causales permiten evaluar un cambio en la consecuencia dado un cambio en la causa. Esto se conoce como intervención, al menos según la escuela de Pearl, que es diferente de observar nada más, pues consiste en realizar un cambio en la distribución conjunta de las variables. Dado que una intervención en el contexto de modelos gráficos causales, que es la escuela de Julia Pearl, una intervención se lleva a cabo al forzar el valor de alguna de las variables a un valor específico. Y quiero insistir mucho en que las intervenciones son diferentes de las observaciones, pues observar un barómetro que cae aumenta la probabilidad de una tormenta, pero moverle manualmente a la aguja del barómetro, pues obviamente no. ¿Qué pasaría? ¿Cómo sería un mundo solo basado en observaciones? Pues los enfermos evitarían ir al doctor para reducir la probabilidad de estar enfermo. Ciudades despedirían a sus bomberos para reducir el número de incendios. Entonces, pues eso es obviamente incoherente e irracional. Entonces, lo que queremos hacer es tener un criterio de toma de decisiones en el que se utiliza información causal. Lo que hacemos es considerar un tomador de decisiones que se enfrenta a un entorno incierto, pero este entorno incierto tiene la propiedad de que hay un modelo causal que conecta acciones y resultados. Y en este caso, ahorita vamos a ver, o sea, específicamente en cuál, vamos a suponer que el tomador de decisiones de hecho conoce este modelo causal. Entonces, lo que nos dice Pearl, que es como un teorema análogo al de von Neumann-Morgenstern para información causal, es que se debe tomar en cuenta que al tomar una intervención, tomamos en cuenta las probabilidades de causar cierta consecuencia y ponderar la utilidad que nos da ese resultado. Es decir, equivalentemente, la acción en un entorno causal de este tipo es esta que se muestra a continuación. Ahora, ¿qué pasa si el tomador de decisiones no conoce el modelo causal que controla su entorno? Entonces aquí vamos a añadir un pequeño nuevo axioma, los axiomas de coherencia o de racionalidad, que dice lo siguiente. Tomar una decisión en un problema de decisión causal corresponde a intervenir una de las variables del modelo causal verdadero que controla el entorno. Es decir, yo me encuentro en lo que se le llama un entorno incierto causal. Sé que las acciones que tome van a causar una consecuencia y lo que yo sé es que tomar una decisión corresponde a intervenir una de las variables de este modelo causal verdadero que controla el entorno. Suponiendo esto, tenemos este resultado, que es el resultado principal del paper, que nos dice que las preferencias son racionales en el sentido de Savage, si solo si existe una función de utilidad, una medida de probabilidad, que toma, más bien, cuyo soporte está concentrado en una familia de modelos gráficos causales, tal que se cumple esto, preferir A sobre B, sí y solo sí, la probabilidad, es decir, el ponderado
de las probabilidades de causar una acción deseada llevando a cabo la intervención A, el valor esperado de eso es mayor que el valor esperado de las consecuencias causadas llevando a cabo la intervención B. Es decir, el tomador de decisión tiene en su mente una familia de modelos gráficos causales, muestrea, según esta probabilidad, modelos gráficos. Para cada modelo de este tipo, utiliza el resultado de Pearl, que es esta parte. Con eso obtiene las probabilidades de causar una acción deseada y lo pondera con la utilidad. Aplicaciones. He explorado en otros trabajos la aplicación a la teoría de juegos de este resultado. He explorado también temas de aprendizaje de una acción óptima en entornos causales inciertos. Se pueden hacer bastantes aplicaciones en el contexto de aprendizaje de máquina, de inteligencia artificial, en donde no se conoce el modelo causal que controla el entorno, cosa que es muy común en aplicaciones, no solo en aplicaciones, sino en modelos de aprendizaje por refuerzo, por ejemplo. Existe algo que se llama bandits, como bandidos causales, y muchas cosas de este tipo. Y bueno, esto sería todo. Les agradezco su tiempo. Muchas gracias.